Después de haber leído el documento anterior respecto a las enseñanzas de Jesús, podemos notar que Jesús utilizó diferentes métodos de enseñanza. Uno de esos métodos estaba el contar historias. En este tema vamos a hacer énfasis mucho a las parábolas de Jesús, porque son historias que Jesús contaba y escondían una verdad espiritual. En primer lugar, vamos a empezar con la definición. ¿Qué significa parábola? En griego significa poner las cosas una al lado de otra. En español viene siendo una analogía o una comparación. Cristo sabía que la gente se aburría con las enseñanzas teóricas tradicionales, filosóficas, y quizás las personas, la audiencia, podían entender mejor historias y podían recordarla más fácilmente, podían relacionarla con su vida diaria, su vida cotidiana. Ahora bien, las parábolas tienen pautas para su interpretación. Cabe destacar que este tema es de la materia de hermenéutica, pero para poder entender las parábolas de Jesús debemos aprender a interpretar. Así que rápidamente vamos a ver algunos pasos para interpretar parábolas. En primer lugar, no podemos exagerar que todos los detalles individuales de cada parábola tienen un mensaje espiritual. Número 2, debemos determinar si Cristo determinó o proporcionó el significado de cada parábola. Hay parábolas que Cristo mismo le da el significado. Él dice, esto significa que debemos evitar usar las parábolas como el fundamento de una doctrina. Si hacemos esto, se puede crear una doctrina falsa. Y el punto 4 es, cada parábola tiene un contexto. Contexto es, ¿por qué se dijo esa parábola? ¿Qué pasó que Jesús comenzó a contar esa historia? Por lo general, todas las parábolas vienen seguidas de una pregunta que alguien hizo. Alguien hizo una pregunta, por esa razón entonces Cristo contó una historia para que las personas pudieran entender mejor la respuesta a esa pregunta. Entonces el contexto de una parábola puede estar antes o después. Hay que ver qué sucedió, todo el ambiente alrededor de la parábola por la cual Cristo dijo o dio a conocer esta historia. Por ejemplo, vamos a explicar el punto 1 que dice, no exageren los detalles individuales dentro de una parábola. No todos los detalles individuales tienen una definición espiritual. Todos conocemos la parábola del buen samaritano. Y este es un ejemplo claro de esto. Quiero que le presten mucha atención. Sabemos que el judío iba caminando, iba en su viaje y llegaron unos ladrones y les robaron, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros a veces predicando decimos que el judío representa a nosotros y los ladrones representan al enemigo que nos quieren robar la bendición que el Señor nos ha dado. Y de repente pasó un judío. ¿Quién representan los judíos? Los hermanos de la iglesia que ven al caído y no le prestan atención y no le ayudan a levantarse. Y de repente pasó un levita. ¿Quién es el levita? Los líderes y los pastores de la iglesia que a veces también no le prestan atención al que ha caído, sino que lo rechazan. Pero de repente vino un samaritano. ¿Quién es el samaritano? Cristo. Que Cristo curó las heridas y no solamente curó las heridas, sino que Cristo pagó por las necesidades de este hombre que estaba herido. De la misma forma, Cristo pagó por nuestros pecados. Esto es una mala interpretación de la parábola, porque a cada carácter le estamos dando una definición espiritual. Pero recuerda que la parábola tiene un único objetivo y una única enseñanza. No es múltiple enseñanza, tiene una única enseñanza. Entonces, para entender esta parábola, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10. Quiero que abra su Biblia conmigo. Ya no vamos a leer la parábola porque usted se lo sabe. Pero vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. La parábola comienza desde el versículo 30, pero vamos a leer qué pasó
que Jesús contó esta parábola. Eso se le llama el contexto. Vamos a leer el contexto. Estoy leyendo una versión nueva, traducción viviente. Les recomiendo que puedan leerlo conmigo en esa versión. Dice: cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús en la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ahora viene el versículo 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Entonces, esta historia se lanza porque hubo una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, para explicar esta verdad, lo que hace es que cuenta la historia y al final de la historia hace que el mismo hombre razone. Y en el versículo 36, que también es parte del contexto, dice: ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Jesús preguntó. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Entonces esta historia solamente fue lanzada para explicarle a la audiencia quién era el prójimo. El prójimo es cualquiera persona que esté necesitada de nosotros y nosotros podamos brindarle una mano de apoyo. Ese es el prójimo. Ahora, vamos a ver otra interpretación de la parábola, siguiendo todas las pautas que ya les di, las 4 pautas. Vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Y esta parábola se refiere a la parábola del deudor que no perdona. No sé cómo tiene el título en su Biblia. Quiero que haga una pausa en el video y lea la parábola hasta el versículo 35. Bien, ahora que leyó la parábola, vamos a analizar la parábola con todas las pautas. La primera es: cada parábola tiene una verdad particular que transmitir. Una verdad particular que transmitir. ¿Cuál cree usted que es la verdad de esta parábola? ¿Cuál es la enseñanza principal, sin añadirle un mensaje espiritual a cada carácter de la parábola? Número 2, vamos a buscar si hay un significado que Jesús. Número 3, vamos a ver cómo se puede malinterpretar esta parábola en una falsa doctrina. Y vamos a ver el contexto de la parábola. Bien, la parábola tiene una verdad. Y la verdad es la misericordia y el perdón, ¿cierto? Si Jesús dio el significado de la parábola, el versículo 35, Jesús enfatiza el perdón y muestra misericordia y las consecuencias si no lo hacemos. En el versículo 35 dice: esto es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Jesús está enseñando la falta de perdón, las consecuencias que trae en un futuro. Una falsa doctrina que se puede levantar de esta parábola es no pagar las deudas. Ay, no, Jesús mismo enseñó que tenemos que pagar las deudas, que tenemos que perdonar las deudas de otros. Por esa razón, si yo pido prestado, usted me tiene que perdonar esa deuda. Eso es una falsa doctrina. ¿Y por qué se dio esta parábola? Y cuando nos vamos al contexto, o sea, cómo surgió la parábola, en el versículo 21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner, y ahí comienza la parábola.
cómo debemos nosotros de actuar cuando pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, más o menos así se interpretan las parábolas. De una forma rápida les he explicado, hay una sola verdad particular. Una sola verdad particular que debemos extraer. Ahora bien, en los evangelios sinópticos hemos seleccionado 47 parábolas. Y aquí en la diapositiva les explican cuántas se encuentran en Mateo, cuántas en Marcos, cuántas solamente en Lucas, cuántas parábolas se comparten en 2 o 3 libros. El total de cada libro, por lo menos Lucas tiene 33 parábolas, Mateo 27, Marcos 10 parábolas. Entonces, este es un resumen. En los primeros años de preparación del ministerio, cuando él estaba en el bautismo, en la tentación, en esa parte no hay parábola. En el primer año del ministerio en Judea, esta parte solamente se registra en Juan, no está en los evangelios sinópticos, ya lo vimos. Creo que en la segunda clase, no se registran parábolas tampoco. ¿Cuándo comienzan las parábolas a aparecer? Cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea. El periodo inicial fueron de 4 meses y hay 4 parábolas. Luego el periodo intermedio en Galilea, que fueron de 11 meses, hay 12 parábolas. Y en el último periodo en Galilea, que fue de 6 meses, hay 2 parábolas. Luego Jesús se trasladó a Perea, estuvo entre Perea y Judea ya para el último tiempo de su ministerio, que fue aproximadamente 6 meses, hay 29 parábolas. Y recuerde que en este tiempo, entre Judea y Perea, pues Jesús da las mayores enseñanzas a sus discípulos de una forma personal. Y ahí da un mayor número de parábolas, un mayor número de enseñanzas a sus discípulos. Aquí vemos cómo era la aceptación de la enseñanza de Jesús. En el periodo inicial en Galilea, mire que la aceptación era el máximo. Luego, poco a poco se fue reduciendo la aceptación hasta que quedó casi en nada. Por eso que lo llevaron a la cruz. Entonces Jesús empezó con mucha popularidad y terminó con nada de popularidad y mucho odio. Las parábolas se clasifican por temas. Aquí quiero que le preste atención. Hay 4 temas principales, por ejemplo, el reino de Dios, parábolas relacionadas al reino de Dios, parábolas relacionadas a salvación y parábolas relacionadas a discipulados y eventos futuros. Por lo general, las parábolas con el reino de Dios inician con esta frase: el reino de los cielos es semejante a. Entonces, esa parábola pertenece al reino de Dios, explica cómo es el reino de Dios. Salvación, pues ya sabemos, todo lo que tenga que ver con la salvación, la moneda perdida, la oveja perdida. Discipulado, aquí tengo como unos temas principales para el discipulado, cómo manejar nuestra fe como cristianos, la importancia de obedecer la palabra, la mayordomía, la importancia de estar preparado, la necesidad de dedicar nuestro corazón por completo a Dios. Entonces, todas las parábolas relacionadas a estos temas que describí aquí pertenecen al discipulado, al crecimiento del cristiano. Y los eventos futuros, pues lo que pasará más adelante. Ahora bien, este tema es importante porque ya le dije que tenemos 47 parábolas. Lo que yo quiero es que usted vaya leyendo parábola por parábola y las vaya clasificando. Son 47 parábolas que usted va a clasificar si pertenece al reino de Dios, a salvación, a discipulado o a eventos futuros. Hay un documento extra que le he añadido donde está el formato de la tabla que yo quiero que utilice para la clasificación de las parábolas.